Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Lo que sucede es que, lo voy a poner con un ejemplo sencillo de la vida. Si eres padre y como padre, tú haces un testamento para dejarle toda tu herencia a tus hijos, ya tienes un testamento. Si luego, antes de tu muerte, tú vuelves y cambias ese testamento y le añades cosas y le quitas otras, ya el primero no tiene validez, sino el segundo. Y la muerte es que confirma el testamento. O sea, cuando la persona, o sea, el testador muere, automáticamente el testamento tiene validez. El primer o el Antiguo Testamento tiene validez hasta Juan, dice la misma palabra. ¿Por qué? La ley y los profetas fueron hasta Juan, porque la muerte se confirmaba, pero con un cordero. Pero cuando vino Cristo, pasó a un segundo, automáticamente dando por viejo al primero, y lo que está por viejo, dice la palabra, está próximo a desaparecer. Entonces, por esa razón, la iglesia de Cristo se fundamenta y se basa en el Nuevo Testamento, ya que ninguna persona puede vivir bajo dos testamentos al mismo tiempo. Y así la iglesia no puede vivir bajo el antiguo y bajo el nuevo. Nosotros tenemos el antiguo, pero no lo obedecemos, lo tenemos para ver el ejemplo de las cosas que el pueblo de Israel hizo y en qué fallaron. Pero Cristo instauró su propia ley y dice Colosenses capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándolo en la cruz. Automáticamente Cristo clavó todas las leyes del Antiguo Testamento en la cruz. Y otro ejemplo es la transfiguración que vieron sus discípulos. En ese ejemplo aparecieron tres personas: Moisés, Elías y Jesús. Y Pedro le dijo: Señor, vamos a hacer 3 enramadas para cada uno. Pero una voz del cielo le dijo que no, y que él se complacía en su Hijo amado y que a él es que teníamos que oír. En esa transfiguración, Moisés representaba ¿qué? La ley, y Elías representaba a los profetas, pero que Cristo estaba por encima de ellos. O sea, nosotros no tenemos que obedecer la ley de Moisés ni a los profetas, sino a Cristo. Y Cristo dejó el Nuevo Testamento. Por eso nosotros fundamentamos nuestra fe y nuestra creencia en el Nuevo Testamento. ¿Cómo no hay una relación entre los dos? Claro que sí. La palabra de Dios dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, pero no era lo original. Lo verdadero llegó cuando Cristo vino a la tierra y cumplió su misión en este mundo, que fue predicar el evangelio, anunciar la salvación, morir por el mundo y por toda la humanidad y resucitar para darnos entonces su ley para que la obedeciéramos. Pero el Antiguo Testamento sí declara todo lo que Cristo iba a hacer en profecías, y la ley que está en él, en el Antiguo Testamento, no era para nosotros, porque nosotros no somos judíos ni somos israelitas. Esa ley era para el pueblo de Israel, pero dice la misma palabra que la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Luego de ahí viene Cristo.